Con esta celebración de miércoles de ceniza, estamos comenzando un camino. Y la vida de toda persona es siempre un camino. Y nosotros, desde la fe, estamos totalmente convencidos que venimos de Dios y a Dios vamos. Llamados todos a la salvación en Cristo el Señor. Lo que se interpone en nuestro caminar, y tenemos todos la experiencia en nuestra propia vida, es el pecado. Si yo preguntara que levante la mano el que no tiene pecado, el primero que esconde la mano soy yo, porque me doy cuenta que soy un pecador. Pero no obstante el pecado, Dios nos ama en su gran misericordia. Por eso el camino cuaresmal es un camino de esperanza, no es un camino de tristeza, es un camino de fe y es un camino que nos lleva a la Pascua. La Pascua como el acontecimiento central de aquel que Dios nuestro Padre, porque nos ha amado, nos lo ha enviado, Jesucristo. Jesucristo que ha muerto. Y desde la muerte en cruz, ahí el Señor, llevando su amor hasta lo máximo, ha vencido el mal, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte misma, muriendo, resucitando. Y por eso la Cuaresma tiene su sentido en la Pascua, en la muerte, la pasión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y es el camino que todos nosotros recorremos. Por eso la Cuaresma, podemos decirlo así, tiene dos dimensiones, tiene dos grandes brazos. La primera dimensión de la Cuaresma es que se trata de un camino bautismal. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que aquellos hombres y mujeres no bautizadas y que han descubierto a Jesucristo y han comprendido que la salvación y el perdón de los pecados está en Él, se van preparando al bautismo, no con una charla. No son cuestiones de salir del paso, es cuestión de recibir el bautismo en la fe, y el bautismo que da muerte al hombre viejo en pecado y que da lugar al nacimiento de la criatura nueva. Eso es para los no bautizados. Para ustedes y para mí, ¿qué significa que la Cuaresma es un camino bautismal? Que ustedes y yo
hemos de renovar nuestro bautismo, porque está opacado por el pecado, pero la realidad de ser hijos de Dios ahí está, y hemos de renovar el bautismo, porque el bautismo es lo más importante en la vida cristiana. Yo soy sacerdote porque soy bautizado, es consecuencia de mi bautismo, y para renovar el bautismo está la otra dimensión, la dimensión penitencial. ¿Y qué significa la penitencia? Hacer un camino de conversión, hacer un camino de cambio de vida. La conversión es que si yo me doy cuenta que estoy en pecado y voy caminando en el pecado, como decía el Papa San Juan Pablo II, el pecado es un suicidio. ¿Y por qué el pecado es un suicidio? Porque aquello que dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Pero detrás de nuestro pecado está el gran amor de Dios que nos perdona, que nos ama. La paga del pecado es la muerte, pero la muerte de Cristo en la cruz es vida, perdón y salvación eterna. Y cuando hablamos de conversión, hemos de ser bien concretos. Por eso la Cuaresma es un tiempo de esperanza. Hemos de abrirnos a la esperanza de la gran misericordia y del gran amor de Dios que me perdona. Pero si yo me arrepiento y cambio. La conversión, mis hermanitos, voy a emplear una figura, la figura de la ducha, de la regadera. La conversión para nosotros en la iglesia no es peco, me confieso, peco, me confieso. No, eso no sirve. Es cuestión de vida nueva. Y por eso la penitencia es camino de conversión. Escuchamos la segunda lectura, que el apóstol San Pablo nos dice que no echemos en sacos rotos, ¿qué? Que no echemos en sacos rotos, ¿qué? ¿Oyeron bien? La gracia de Dios que se derrama abundantemente sobre nosotros, porque donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Y fíjense lo que San Pablo nos dice hoy, que para que superabundara la gracia y la salvación, nos dio a su Hijo, que se hizo pecado. Él no era pecador, pero en la cruz cargó sobre sí, por amor, todos nuestros pecados. Por eso la conversión ha de ser concreta. La Cuaresma es un tiempo oportuno, es un tiempo de esperanza, es un tiempo favorable para que empecemos seriamente el camino de la conversión. En el mensaje del Papa Francisco, no obstante sus condiciones de salud, que ya eran precarias y hemos de pedir por él,
Al hablarnos de la esperanza cristiana en el mensaje de Cuaresma, nos dice primeramente que como tiempo de esperanza, la Cuaresma es un tiempo de conversión. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar en el profeta y en el Evangelio, que la conversión empieza por la interiorización, el entrar en nosotros mismos, y entrando en nosotros mismos, yo pecador, que no me abandono al pecado, sino que me abro a la misericordia de Dios, reconozco mi pecado, pero también me abro en la esperanza a su misericordia. Entonces la primera llamada que la Cuaresma nos hace a todos nosotros es la llamada a la conversión. Pero, repito, tenemos que ser concretos y directos. Voy a ser mejor, ¿en qué? Si podemos ser mejores para seguir molestando a la gente y seguir siendo injustos. Y nos perfeccionamos. Si no, miren la partida de corruptos que nos han gobernado. Han perfeccionado sus mañas y pecados y las siguen perfeccionando. Entonces, no se trata de voy a ser mejor, ¿en qué? Voy a dejar de tomar Coca-Cola. No la tome nunca porque es dañina la Coca-Cola. Propósito cuaresmal de ya no voy a tomar Coca-Cola es poca cosa, hombre. El toro hay que agarrarlo ¿por dónde? Por los cachos, y no se me queden viendo. Hay que agarrarlo por los cachos. Y el pecado hay que agarrarlo por los cachos. Cada uno de nosotros sabe a dónde está su mal. Y ahí es que tenemos que atacar. La oración colecta nos hablaba del combate de la fe. Y hemos de combatir, como dice San Pablo, contra aquel aguijón que nos puya y que nos lleva al pecado. Ese es hacer un camino serio de conversión. Les invito a una cosa muy sencilla cuando regresen a su casa o antes de acostarse. Hagan silencio en la interioridad de su corazón. Van a ver su realidad, pero también van a ver la misericordia de Dios, y hagan propósitos concretos. No hay que hacer tanto porque el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que ir a las causas que nos impiden ser auténticamente cristianos. Yo viendo mi vida y viéndome delante de la misericordia de Dios, pensé en 3 propósitos que debo de ir trabajando muy seriamente. Las conversiones morales, que cada uno de ustedes sabe y que yo también sé cómo estoy. No voy a dejar de tomar Coca-Cola, ya no voy a comer pizza. Eso es poca cosa, hombre. Seamos serios, ataquemos el pecado y vayamos al grano. El segundo llamado que nos hace el Papa, y todo está relacionado, es convertirnos a la sinodalidad. ¿Qué significa esto? Que durante 3 años la iglesia está en este camino de la sinodalidad, a caminar juntos, porque a veces puede ser que nuestra familia, puede ser que nuestro barrio,
Puede ser que el lugar donde trabajamos sea lugares todos divididos y hemos de caminar juntos. Y por eso la pregunta concreta que hemos de hacernos es: cuando alguna persona se acerca a mí, se siente contenta, se siente en paz, o soy como el puercoespín, que tengo espinas y la otra gente por puro compromiso se junta con nosotros. O cuando yo me acerco al otro o a la otra, transmito la serenidad y transmito la paz. Y es posible que hagamos camino juntos y hemos de convertirnos a caminar juntos. ¿Por qué nuestros pueblos no progresan por más que los políticos de nuestro pueblo hablen maravillas como que se saca para afuera el país de Alicia y sus maravillas, cuando sabemos que las cosas no están bien? ¿Por qué? Porque no somos un pueblo unido y hay que convertirse a la unidad. Hay demasiado fraccionamiento, hay demasiada división en el mundo. Nuestros países pequeñitos y débiles se someten a las superpotencias, miren, según la prensa, ¿verdad? Porque yo esa información tengo. Metieron los caibiles a cuidar las fronteras de Guatemala. Y sabemos nosotros lo que los caibiles significan en la historia reciente de nuestra Guatemala con todas las masacres. Si es para combatir el narcotráfico, está bien. No tanto los caibiles, ¿verdad? Pero si es para frenar a los migrantes, estamos mal. Y el trabajo sucio lo hacemos nosotros y los Estados Unidos expulsando a nuestros migrantes y nosotros rendimos pleitesía. Esa es la realidad. Entonces miren, la sinodalidad comporta un camino de unidad para luchar contra todo mal, contra toda injusticia de tipo personal y de tipo social. ¿Por qué? Porque el pecado tiene repercusión social. Y yo soy parte de esa sociedad. La iglesia es santa por Cristo, pero la iglesia es una gran pecadora. ¿Por quién? Por nosotros. El pecado de Marcela, el pecado de Roberto, el pecado mío mancha la iglesia, pero la iglesia es santa por Cristo. Entonces los que estamos llamados a convertirnos somos nosotros. Y por último, el Papa, como peregrinos de esperanza, nos está invitando en esta Cuaresma a convertirnos a la esperanza, porque a veces somos pesimistas, a veces somos derrotistas y no levantamos cabeza. A veces desconfiamos de nuestras propias capacidades porque nos entra el pesimismo y así como dicen la migra por la migración en Estados Unidos, nosotros decimos nos entra la depre. ¿Por qué? Por decir qué cosa. Nos entra la gran depresión y no levantamos cabeza. Entonces hemos de convertirnos a la confianza en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Cuaresma en este sentido es esperanzadora, pero tenemos que entrar en nosotros mismos. Las procesiones y todo lo que pueda haber en Cuaresma y en Semana Santa
sino va con la convicción de nuestra conversión, sirve la procesión para mí. Servirá para otra persona, pero para mí no está sirviendo de nada. ¿Por qué? Porque la procesión se convierte en un espectáculo. Porque la procesión se convierte en un encuentro de traídos y de traídas. Y con los calores que hacen aquí en Zacapa, ¿verdad que es sabroso andar en la calle en una procesión? Se siente la brisa. Pero si la procesión no va acompañada con actitudes de vida que me lleve a mí a hacer penitencia, no sirve para nada. Entonces, estamos llamados a esto, a convertirnos de nuestros males morales. Ustedes saben cuáles tienen ustedes y yo también sé cuáles tengo. Estamos llamados a convertirnos a la sinodalidad, a caminar juntos, unirnos, y estamos llamados a convertirnos a la confianza, porque la esperanza en Dios no defrauda, y en Él tenemos todo el potencial, toda la capacidad que nos da la fe, la esperanza y la caridad. Buen camino y santo camino cuaresmal para que todos lleguemos a la Pascua siendo hombres y mujeres nuevos y nuevas. Que Dios nos bendiga en este caminar hacia la Pascua.